tal amigos? Y seguimos con más noticias. Recuerda, suscríbete a nuestro canal y mantente con nosotros hasta el final del video. Bueno, y hoy vamos a tener un en vivo donde Alexander Fábregas expresa que este pueblo necesita ser escuchado, merece ser escuchado y no reprimido. Bien, buenas noches. Espero que alguien se conecte a esta transmisión en vivo. Yo sé que es tarde, hermano, porque verdaderamente ya es un horario bastante difícil para algunas personas. Pero ahora es que más o menos es la conexión, es que empieza a mejorar un poco para el que tenga puesto pues del exterior que le ponga la recarga. Desgraciadamente tenemos que estar dependiendo siempre de alguien desde el exterior. Y es para eso que estamos haciendo esta lucha, para eliminar completamente todos esos envíos y para eliminar todo ese tipo de ayudas que alguien tenga que ayudarte de un país extranjero. Quiero hacer esta directa en vivo. En primera voy a solidarizarme con el hermano Wilber Aguilar Bravo, el padre de César Guarniel Aguilar. Es un preso político manifestante del 11 de julio, que ayer hizo una directa bastante, pues, muy molesto y con razón, por supuesto, con razón. Wilber, hermano, tu hijo no tiene que estar preso. Esa es la primera violación que están cometiendo estos dictadores y estos asesinos. Tu hijo no tiene que estar preso. Ningún preso de los que está del 11 de julio y después del 11 de julio por expresar libremente su sentir tiene que estar preso. Nadie verdaderamente que haga derecho de libertad de expresión debe estar preso en Cuba. Está preso en Cuba porque Cuba es una dictadura y es un régimen asesino. Y los Castro son unos asesinos. Y los Castro, a todo el que hace la voz en contra de su desgobierno, pues entonces las consecuencias que tiene es que te meten en prisión cobardemente. Pero quiero hacer esta transmisión en vivo porque realmente la falta de respeto que tiene Díaz-Canel ya es demasiado. Es demasiado ya y ya no aguanto más. Ahora en estos momentos Díaz-Canel dice de que si existe oposición o opositores, entonces no hay presos políticos. ¿Qué cara de palo tú eres, compadre? Mira, me voy a dirigir directamente a ti, que eres el que estás cogiendo y estás manipulando al pueblo y lo estás amedrentando también con tus voceros, que ya las directas a tus voceros fue la directa anterior. En estos momentos ahora me voy a ir directamente a ti. Una de las cosas por las cuales Wilber ayer hizo su directa e hizo esa denuncia por el crimen que cometieron, que no le dieron la visita al hijo, está expuesta aquí en el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que toda persona tiene derecho a no ser sometida a tortura. ¿Y qué es lo que hacen ustedes cuando no dejan a ver a un familiar de un preso político, no lo dejan ver a su hijo? ¿Cuántas torturas no ha tenido que soportar Wilber? ¿Cuántas torturas no ha tenido que soportar la familia, los hijos de Lisandra Góngora, que la tienen desterrada en Isla de Pino? Entonces, ¿hasta cuándo llega el descaro tuyo, Díaz-Canel? Yo quisiera saber hasta cuándo va a llegar tu descaro. Te voy a decir una cosa. Voy a decírtela a ti primero y después me voy a dirigir al pueblo cubano. Me voy a dirigir al pueblo cubano con base. Me voy a dirigir al pueblo cubano como es, para que aprenda de que él tiene derechos y que expresar libremente su sentir no es un delito. Delito es que te impidan que tú te expreses, que tú te manifiestes. Sea como sea, tú estás exigiendo un derecho que tienes internacional, que te lo da una Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el cual Cuba estuvo de acuerdo y firmó dicha carta magna en 1948, y entonces esos derechos ellos te los han privado. Todo ha sido violado y han acabado contigo, pueblo cubano. Pero tú, Díaz-Canel, te voy a decir una cosa. Este joven también llama a que, aunque no hay partidos de oposición en Cuba, el pueblo mismo está oponiéndose a los abusos de este gobierno. Te voy a decir una cosa. En Cuba no existen partidos opositores. Una, porque tu estado terrorista no lo permite. Pero no hay partidos opositores en Cuba, pero hay personas opuestas a tu sistema. Como nosotros, los activistas, como todos esos presos que tienes encarcelados injustamente, que apagaste su voz en prisión cobardemente, mintiendo, inventándole delitos. De ejemplo tengo a mí mismo. Entonces realmente es descaro que tienes ya. Todos tus voceros, toda tu manipulación, todo tu engaño, toda tu mentira, todo tu verborrea. Otra cosa que te voy a decir. Cuba, Díaz-Canel, no tiene un partido.
Cuba tiene una organización criminal, asesina y terrorista mal llamada Partido Comunista. Porque donde existe un partido hay partición, y aquí es unipartidismo, y donde hay unipartidismo es dictadura. No existe democracia. Eso te lo voy a decir directamente a ti, presidentucho, que no representas para nada a los opositores en Cuba, ni representas tampoco al exilio, tampoco a esos cubanos que tuvieron que salir de aquí de Cuba, desterrados por Fidel Castro. Otra violación más de derechos humanos, que es un artículo muy importante que dice que toda persona tiene derecho a no ser sometido ni a arresto arbitrario, ni a detención arbitraria, ni a salida o destierro arbitrario de su país. Y tienen derecho a salir de su país y regresar a él. ¿Qué derecho tiene un exiliado? ¿Hay opositores o no hay opositores en Cuba? Sí los hay. Hay 1092 silenciados en prisión. Habemos activistas que estás loco por meternos presos y no te vamos a dar el lujo. ¿Sabes por qué? Porque nosotros vas a tener que hacer una causa política. Estás diciendo que no hay presos políticos en Cuba. Sí hay presos políticos en Cuba. Y voy a dirigirme ahora al pueblo de Cuba. Esto es lo que se demanda. Esto demanda Alexander Fábregas. Esto demanda Marian Prieto Rodríguez. Esto demanda Rangel Hernández. Desobediencia civil, paro general o calle. Eso lo demandamos nosotros. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. El pueblo lo amenazaste con un brete, lo has amenazado por todas las vías, por tus medios de desinformación, por la prensa, por la radio, por la televisión. Amenazaste al pueblo con meterlo preso de 10 a 30 años, con privación de libertad, cadena perpetua, cobardes que son, o si no con pena de muerte. Pues estamos demandando paro general, paralización completamente del país, que no funciona absolutamente nada en Cuba. Y los que quieran, pues entonces, pues que se tiren para la calle si deciden tirar para la calle. Yo estoy en parón, yo estoy plantado en mi casa, yo no voy a citaciones, no respondo a delincuentes, asesinos y dictadores. No voy a responder nunca, porque bastante sufrimiento que nos ha costado a muchos cubanos desde el 59 en adelante para acá, y todavía estamos sufriendo las consecuencias del mal llamado Partido Comunista, asociación criminal, asesina y terrorista. Y ahora también me voy a dirigir a las organizaciones internacionales para decirle algo. Cuba no debe estar en el listado de patrocinadores del terrorismo. Cuba debe estar en el listado de practicantes de terrorismo. Cuba no debe estar, el Estado cubano no debe estar en ningún listado de patrocinadores. También denuncia que esta dictadura se viste de democracia y así comete fechorías contra el pueblo. De terrorismo, porque Cuba es un Estado terrorista que amenaza al pueblo con prisión, que amenaza al pueblo con penas de muerte. Entonces eso es un crimen de lesa humanidad. Basta ya de que nuestras denuncias ustedes las escuchen y no hagan nada al respecto con estos asesinos, cuando en Cuba hijos como Whitbert, el hijo de Whitbert, como el hijo de Ailema Arcano, como Andy García, el preso político aquí de Santa Clara, y como los más de miles que hay silenciados en prisión, están siendo víctimas, ¿tú sabes de qué? De violación de los derechos humanos. En Cuba se violan los derechos humanos. En Cuba no respetan el tratado que hubo en 1948 en Francia, que firmó Cuba. Todo se ha violado durante muchos años. Son 65 años de una dictadura asesina y criminal. Eso es violación. Cuba debe estar en el listado no solamente de practicantes de terrorismo. Cuba debe estar en el listado de los países que practican la esclavitud moderna. Cuba debe estar también el Estado cubano. El pueblo no, el Estado cubano. En Cuba no existe seguridad social, existe seguridad del Estado. El pueblo, si sale a las calles, no tiene nadie quien abogue por ellos. Está desarmado, está completamente, tú sabes cómo, desgastado física y mentalmente, porque eso es lo que hace el comunismo, el desgaste físico y mental de todos sus ciudadanos que viven bajo una dictadura criminal, bajo un sistema mal llamado comunista. Eso es lo que hacen organizaciones internacionales. Cuba debe estar también en la lista de los países donde se practica. Bueno, escuchemos atento a esta declaración. Él pide
un paro nacional. Llama al pueblo cubano a un paro nacional, donde puedan levantar su voz. La desobediencia civil, como él dice, cuando hay dictadura, no es un delito, es un derecho. Ya basta con los silencios internacionales, ya basta con ese silencio que aprueba la dictadura para nuestros hermanos cubanos. La esclavitud del hombre por el hombre. Porque todos los cubanos aquí en Cuba, todos somos esclavos. Y ahora te voy a decir, pueblo cubano, cuánto te han engañado. Desde 1962, que se fundaron las más humillante cosa que han hecho son las libretas de desabastecimiento que fundó Fidel Castro aquí. Desde 1962, pueblo de Cuba, te han engañado que tienes todo gratis en este país. Aquí tú todo lo tienes que pagar. Y te voy a decir con base y con argumento, porque yo no me paro aquí a decir mentiras. Es para que sepas cuánto ha sido manipulado, cuánto ha sido engañado, cuánto te han cogido paso. Mira, es muy importante aclararte que ninguno de nosotros los cubanos a pie recibimos ningún tipo de gratuidades de este sistema. Todos los trabajadores en Cuba, desde el año 1962, le quitan el 33,3% de su salario por decreto ley. O sea, que eso de gratuidad es una mentira. Por decreto ley te quitan el 33,3%. De ese 33,3%, el 11,1% te lo quitan directamente para atención médica. Pésima. Porque no tienen ni médicos aquí que sirvan para algo. Porque los médicos son los esclavos que mandan al exterior para negociar entonces con los países que son dictaduras, que son los que negocian entonces con otras dictaduras más. 11,1% también que te descuentan para educación. En Cuba no existe educación. En Cuba adoctrinan niños. En Cuba todo es doctrina, no existe educación. Y 11,1% para seguridad social. Seguridad social cuando hay viejitos, ahora mismo que salió aquí un video aquí en Santa Clara comiéndose un gato en la calle. Completamente abandonado por ustedes. Régimen asesino y totalitario e inhumano. Viejos que no tienen ni dónde vivir. Que los asilos son como prisiones porque no tienen ningún tipo de asistencia médica ni tienen acceso a medicamentos. ONU, OEA, Cuba es un estado de terror. Cuba amenaza al pueblo con prisión. Cuba amenaza al pueblo con pena de muerte. Es un descaro de este presidente decir de que en Cuba no hay opositores. Sí los hay. ¿Sabes cuántos opositores hay en Cuba? Yascanel, llénate de valor y saca a todos los presos que tienes en prisión. Llénate de valor y a todos esos exiliados, hazlo que vuelvan de nuevamente a su país. Vamos a ver si hay opositores o no hay. Vamos a ver si nosotros los activistas aquí no somos opositores. No nos sitie, no nos mande seguridad de tu estado, porque no hay seguridad para el pueblo ninguno. No existe ningún tipo de seguridad. Pueblo de Cuba, para colmo, tienes que pagar MTT. Tienes que pagar a los militares para que te caigan a patadas cuando salgas a protestar, a exclamar y a exigir tu derecho también. ¿Hasta cuándo vas a dejar mancillar tu hombría? Ahora mismo estás en apagón, casi Cuba completa, oscura. Que esto llegue a todos los rincones de todos los pueblos de Cuba. Que hay un cubano, que hay 3 cubanos en paro general. Y eso es lo que se está demandando. Paro general, dentro y fuera. Basta de complicidad. Basta de complicidad internacional. A esos cubanos que aún no alzan la voz y no reconocen lo que sufre su pueblo. Basta de complicidad también. Es hora de sumarse verdaderamente al llamado. Es hora de lograr que se haga viral, no mis directas, que se haga viral millones de cubanos dentro y fuera. Que dejen el silencio cómplice porque nos hace daño, porque asesinan a sus familias, porque nos asesinan a los presos políticos. Pueblo de Cuba, pagando MTT, estás pagando la represión de todos los presos políticos que salieron a las calles a exigir tus derechos, cosa que tú no eres capaz de reconocer. Estás pagando tu sufrimiento, tu miseria, tu hambre, tu falta de libertades y de derechos. Eso lo estás pagando tú, porque aquí nada es gratis. Lo único que hay gratis para ti es reprimirte. ONU, OEA, organizaciones internacionales, la policía en Cuba está para reprimir, no para proteger a sus ciudadanos. La policía en Cuba no son funcionarios públicos, son funcionarios al servicio del Estado. Es una dictadura lo que vivimos en Cuba. La policía en Cuba delinquen más que los propios delincuentes en las calles.
descomisan, ultrajan, violan derechos, golpean personas inocentes, golpean padres y madres que no están de acuerdo en llevar a sus hijos a la escuela. ¿Hasta cuándo los cubanos vamos a tener que estar sufriendo? Yo no quiero serme viral, quiero que millones de cubanos se hagan viral dentro y fuera. A mí no me importa like ni me importa seguidores, quiero seguidores dentro de Cuba que cuando salgan a protestar se nos unan y griten abajo el comunismo, abajo los Castro. Eso es lo que estamos demandando nosotros, coño. Por eso estamos haciendo una huelga de paro general, paro nacional y paro general también para el exilio. Basta de mandar cosas para un pueblo que ahora en estos momentos debemos apoyar a ese pueblo que se está muriendo de hambre y está sufriendo apagones. Es una tortura, vivimos en una guerra psicológica diariamente por culpa del sistema Castro-Canel. Los Castro acabaron contigo, cubano. ¿Cuándo vas a despertar? Tienes 30 artículos que defienden tus derechos humanos que no los conoces y no quieres conocerlos. Estudia, búscalo para que veas cuántos derechos te han sido violados. Eso es para ti, pueblo cubano. Eso es para ti, organizaciones internacionales. ¿Hasta cuándo va a estar de complicidad? Cuba, lo vuelvo a repetir, no debe estar en el listado de patrocinadores de terrorismo. Cuba debe estar en el listado de practicantes de terrorismo y lo practican con su propio pueblo. Los niños cuando van al servicio no los entrenan para luchar contra ningún enemigo. Los entrenan, ¿tú sabes para qué? Les entrenan para caerle a golpes a su pueblo cuando salga a exigir su derecho, a su propia familia. Basta ya, y ojalá sea viral el llamado de libertad para Cuba en el mundo entero. Basta ya de complicidad, basta de silencio cómplice, basta que todas esas embajadas que hay en Cuba, en otros países, son nidos de ratas segurosas del Estado. Todo es una complicidad con este régimen. ¿Hasta cuándo vamos a tener que subir sufriendo, como dijo Wilber, y siguen quedando impunes y no hacen nada en contra de estos desarmados y de estos asesinos? Basta ya, que nos duele a todos los cubanos aunque no tengan voz. Mientras haya cubanos con voz, como yo y todos mis hermanos y familiares de presos políticos, pues la libertad de Cuba, y no vamos a parar y no vamos a silenciarnos ni nos vamos a dejar amedrentar porque nadie nos meta miedo, porque ya con miedo vivimos, pero ya lo vencimos. Y eso es lo que te molesta, Díaz-Canel, eso es lo que te demuestra Marrero Cruz, eso es lo que te demuestra Raúl, familia Castro, eso es lo que te demuestra que el cubano es con dignidad, que hay cubanos que no van a dejar de alzar su voz por todos sus hermanos, que hay cubanos que están exigiendo libertad para Cuba de los Castro, que hay cubanos que no están de acuerdo a tu terrorismo de Estado, a tu crimen organizado, a todo lo que has creado, a división de familia. Queremos las familias que tengan sus familiares dentro de Cuba, que no tengan que venir de nuevo de un país del exterior con una jabita, con una maleta para ayudar a su familia que se está muriendo de hambre. Queremos lograr que esas familias sean prósperas, que haya libertad económica, que haya libertad de expresión, que haya democracia, que quiera pertenecer al partido que sea, porque hay democracia y hay derechos humanos y no hay violación de derechos humanos. Mientras sigamos, pueblo de Cuba, con los Castros ahí arriba golpeándote y aplastándote la cabeza, nunca vas a conocer lo que es la verdadera libertad.